Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que nos estén sintonizando aquí a través de Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy su amigo Luis Guillermo Coser y soy muy contento de haber regresado con ustedes. Sí. Dos mujeres maravillosas, Gracias. dos mujeres que aportan tanto. Ella es Yamily Argüelles, la contadora pública. Gracias. Y con un máster también, Yamily, ¿verdad? Sí. ¿Con uno o con dos? Bueno, con 3, perdón. Ahí está. Tres. Qué gusto, Yamily. Muchas gracias, Luis. Encantado de estar contigo, Fanny. Gracias también por Fanny, la invitación. la psicóloga Fanny. Qué gusto, Fanny. Gracias, de verdad que me encanta. Tengo un equipo de lujo hoy. Sí, muchas gracias. Que espero que se repita muchas veces. Sí. Te extrañamos, Wilber. Sí, claro que mucho. sí. Nuestro compañero Wheeler en este momento no se encuentra porque está viendo otros temas por allá. Disfrutando también, porque es importante, parte de vivir nuestro mundo al 100 es también dedicarse tiempo y disfrutar, ¿a poco no? Así Correcto, es. y además aprovechamos para felicitarlo, que el día de ayer fue su cumpleaños. Que le ¡Fuerte el aplauso! Muchos besitos a Wilber, por favor, Claro que le que pongan sí. comentarios, que digan, para que le llegue todo el amor de todos ustedes hasta donde quiera que esté en este mundo. Oye, y hablando precisamente de mandar saludos, es importante mencionar las diversas redes sociales que tenemos. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Viviendo tu Mundo al 100. 100 con número, es importante. El 100 es número. Y también tenemos nuestra página de internet, www.viviendotumundo@100.com. ¿Es correcto? Perfecto. Correctísimo. Bien, pues la verdad que es un crossover esto. Tener a Yamily aquí Ay, es un gracias, crossover de gracias. todo un poco. Y vamos a Así hablar de un es. tema súper importante. Siempre mencionamos, y recuerdo cuando tuve mis primeras clases como de conducción, me decían, es que no puedo decir que es un tema súper importante porque todos los temas son súper importantes, entonces no digo, pero no, este tema es básico. Este es el que tiene que estar precisamente en el botiquín de la salud mental. Así es. Definitivamente, especialmente yo creo que vivimos en una época tan acelerada, tan de tecnología, tan de pocos tiempos, tan de tiempo de calidad, porque ya no Real. tenemos de cantidad, que bueno, si vamos a dar y vivir de a poquitos así, hay que disfrutarlo plenamente. Y, qué Y al 100. Claro, y al 100, qué mejor que con una salud y una inteligencia emocional plena. Así es, y hoy vamos a hablar precisamente de esta herramienta que yo siempre digo que es una herramienta de bolsillo, porque si ustedes tienen esa costumbre y este hábito, a donde quiera que vamos, tomamos nuestra cartera, ¿verdad? La ponemos en nuestra bolsa, las damas la ponemos en nuestra bolsa de mano, la que tenemos, la chica, la grande, la mediana, y los caballeros pues se la ponen en la bolsa de su pantalón. Para mí la inteligencia emocional es precisamente una herramienta de bolsillo de la que no puedes salir sin ella. Definitivo. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy inteligente, que siempre lo he dicho, una persona puede ser brillante intelectualmente, brillante, dotada, un experto incluso profesionalmente, y luego decimos, pero ¿cómo puede llegar tan lejos cuando reacciona de la manera que reacciona? Y eso es carencia o falta de inteligencia emocional. Están dejando en algún lado perdido esta herramienta que Yamily nos dice de bolsillo. Completamente. La olvidan, la dejan y tienen ciertos arranques, ciertos estallidos, ciertas reacciones que no son las ideales, especialmente cuando estamos hablando de relacionarnos con personas, ¿no? Al final somos seres sociales, Totalmente. de interacciones, y no podemos Evitar la comunicación y la Correcto. convivencia. Fíjate que algo importante que mencionabas, Fanny, es el tema de la inteligencia, porque es importante que nosotros podamos puntualizar que hay diferentes tipos de inteligencia, que más adelante veremos un tema de esto, o ya hemos visto como algunos datos de esto, ¿no? Pero hay diferentes tipos de inteligencia. El día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y realmente una persona que tiene inteligencia emocional o que ha desarrollado, como bien dices, esta herramienta, ¿cuáles podrían ser las características o el perfil o en qué ha trabajado para que podamos decir que tiene inteligencia emocional, Yamily? Una de las cosas que vale la pena que pudiéramos poner como antecedente para describir las características que tiene una persona es que pudiéramos tener un concepto básico de qué es la inteligencia emocional. Claro. Entonces, el primer paso que hoy pudiéramos empezar a como desmembrar y poner en la mesa. Y una de las definiciones que yo he leído a través de diferentes autores o libros que hablan de la inteligencia emocional es que la inteligencia emocional, esa habilidad que desarrollamos en la que tenemos la posibilidad de identificar nuestras emociones, identificar las emociones de las personas que nos rodean y sobre todo usarlas a nuestro favor. ¿Qué significa usarlas a nuestro favor? Que esa información que yo estoy recolectando de mi entorno, de mi autoobservación, me sirve
para un bien mayor, porque normalmente las emociones se presentan de manera sorpresiva, ¿no? Correcto. O sea, cuando las emociones llegan, tenemos diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. Y reacciones también. Y de ahí luego vienen las reacciones. Claro. Primero sentimos y Así luego es. reaccionamos. Reaccionamos y de pronto es cuando lo siguiente a veces no es lo esperado o lo positivo. O lo más inteligente. O lo más inteligente, hablando de las emociones. Entonces podremos considerar que una primera parte sería como definir que esta inteligencia emocional tiene que ver con las emociones que nosotros las experimentamos. Y ahora sí que como en el béisbol, el primer toque de la pelota es en nuestro cuerpo, Fanny. Correcto. Lo primero que vamos a explicar hoy es cómo podemos identificar estas emociones en nuestro cuerpo. Muchos me van a decir, es que yo de repente cuando me enojo siento un calor. Es correcto. Es tanta la fuerza de la sangre. Y la furia. ¡Ay, Dios mío! Es que ¿verdad? la furia se siente como, empezamos a sentir cómo la sangre corre a nuestras extremidades, nos ponemos tensos y muchos de nosotros nos ponemos rojos o calientes. O sea, sentimos un calor y por eso cuando identificamos esta primera sensación corporal, podemos decir, es la primera llamada. O sea, ya sé que me estoy enojando. Claro. A mí como me pasaba, voy a balconear, siempre balconeo gente, voy a balconear a mi hermanita. Ella sabía que me podía ganar un argumento si mi voz se quebraba. Ajá. Porque Ya, yo cuando ya, me ya. enojaba, Ajá. no me quedaba caliente, no me ponía roja, lloraba. Entonces, si ella Oye, notaba... ¿y eso es falta de inteligencia emocional? Sí, ¿cuándo? O sea, es normal sentir esta parte, es normal, eso no te hace menos inteligente emocionalmente. Pero si ya estoy sintiendo que mi vocecita se me está yendo y que pueden ganarme las lágrimas, ¿qué hacer? Respirar. O sea, vamos luego a hablar de la parte de la reacción, pero ahorita Así es cómo la es. sentimos físicamente. Ya. Fisiológicamente podemos sentir tensión en la cabeza, En el exactamente, estómago. vista nublada, cuando tenemos miedo, o cuando tenemos ansiedad, Ajá. o cuando estamos nerviosos, en la boca del estómago podemos sentir este hormigueo, este mariposeo. Muchas veces es muy fácil, ya que entrenamos a nuestros sentidos y a nuestra mente, identificar qué estoy sintiendo, porque no podemos ser inteligentes Así emocionalmente es, así si no sé qué nombre tiene lo que Cada estoy emoción, sintiendo. ¿no? Así Correcto, es. y luego le vamos a poner apellido, porque además no es ira nada más, o no es furia, es de qué manera, hacia quién, cómo la vamos a dirigir, cómo la vamos a atender, y viene la parte de la reacción. Pero vamos a seguir, si quieres, un poquito con la Sí. parte corporal, ¿no? Imagínate, cuando estás enamorado, ¿cómo te sientes? ¿Qué Pues flotas? como en el cielo, ¿no? Así como, ¡wow! Correcto, pero a ver, describe físicamente qué sientes. ¿Por qué dicen que un enamorado no piensa? Porque estás muy contento siempre. O sea, estás cómodo, estás contento, estás... Se nos va Se esta nos, alerta de peligro. y se nos van los Se nos ojitos. hasta las palabras. El amor que hace, el amor nos da esta sensación de plenitud. Sí, Entonces, todos nuestros sistemas de alerta, que normalmente están prendidos para Máximo. identificar al máximo, esto no te conviene, no hagas esto está mal, es indicador de que habló de esta manera. Bueno, como estamos en plenitud de amor, apagamos esos sensores, entonces no vemos lo demás. Entonces, ¿cómo puedes saber? Esa sensación de que estás flotando es porque estás en una total sensación de bienestar. Sientes que todo está bien, que todo es bueno, todo se puede. Incluso justificas, ¿no? Muchas veces. Porque no es. Pero el amor eso hace, por eso dicen que el amor es ciego. Y dicen que... Tal cual, No, el no, amor, porque nubla los demás sentidos. No, dicen que es como si estuvieras drogado, ¿no? O sea, en un sentido de que te hace perderte. Un poquito, pero ¿cuál es el chiste? Cuando eres inteligente emocionalmente, puedes estar enamorado, sentirte Claro. pleno, pero no estar nublado y no reaccionar de una manera no razonada, Así es. que es parte de la inteligencia emocional. Así es, y definitivamente cuando empezamos a comprender este sentido de qué es la inteligencia emocional, podemos observar que la inteligencia emocional está presente desde nuestro nacimiento. Claro. O sea, y nosotros podemos también, si pensamos en un bebé,
que digamos es inteligente emocionalmente, muy inteligente emocionalmente. Sí. Puede incluso manipular. No, lo hace. Así es. Sí, y claro. cuando lloras, porque inmediatamente sabemos, ¿no? Y las que hemos tenido la oportunidad de ser mamás y lo somos, cuando tu hijo está llorando, cuando lo sientes como que sus ojitos están rojos y se nos prende como un foco, ¿no? De alerta. Tin, 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 algo pasa porque nuestra mente nos está dirigiendo a que hay unas señales que son básicas, ¿no? Porque el llanto es una señal básica, el hambre, el cansancio, el miedo. Entonces aprendemos cómo identificar las que hemos tenido la fortuna y el privilegio de ser mamás en nuestros hijos que algo está pasando. Y esas señales que empiezan a demostrar que algo sucede es prácticamente una herramienta que nosotros podemos decir, es una herramienta de inteligencia emocional que todos hemos aprendido desde que somos bebés. Obviamente ya en nuestra adultez, si tenemos hambre, no gritamos, sino que decimos, bueno, ¿qué tenemos para comer? Y nos vamos a la cocina, nos servimos, ¿no? Sin embargo, este ha sido un proceso que hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento físico, de nuestra madurez también intelectual, pero vale la pena recordar que la inteligencia emocional es algo que aprendimos para aprender a sobrevivir en el entorno en el que nos desarrollamos. Y no solo a sobrevivir, sino también de alguna otra manera a vivir de la mejor manera. Fíjate que algo interesante que es importante, así como de niños, como fuimos creciendo, nos enseñaron a que no es solo llorar por llorar, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a decir cuál es tu necesidad. Lo mismo pasa en la inteligencia emocional. También tienes que hacer silencio o guardar silencio cuando no debes de hablar y cuando no es prudente. Y lo mismo pasa, es como, nunca dejamos de aprender, esto es real, ¿no? Claro. Entonces, identificar nuestras emociones, saber qué es lo que queremos, saber decir las cosas, porque muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Y cómo reaccionamos? Porque, Sí. correcto, la fuerza que le damos a lo que decimos, a veces las palabras pueden ser las correctas, pero la entonación, la forma, denotan la emoción que realmente sentimos. Sí, completamente. Y entonces no estamos siendo, pero es que no grité, Ajá. ¿ok? Pero es que, y nos pasa, y ahí va otro saludo a mis adolescentes. Mamá, es que te lo dije bien, nunca levanté la voz, no te falté el respeto, pero te lo están diciendo. Sí, dan ¿Qué más? 3 vueltas y Claro, le o ponen sea, y en tú- blanco de ida y de Pero por regreso. favor, háblame respetuosamente o pídemelo bonito. No, y también hay la otra, que muchas veces cuando tú ya estás como predispuesto, que también creo que es falta de inteligencia emocional, ya vienes como, ay, me estás faltando el respeto, y luego ya ni siquiera es así, solo es como que ya tienes la etiqueta o el estigma de, me estás hablando es porque lo que me estás diciendo me incomoda, me estás faltando el Claro. respeto, y Pero no ahí viene, es así. claro, pero ahí viene algo que es la suposición. Muchas veces las personas estamos, es como el fútbol, y voy a hablar no fútbol, soccer, que todos estamos metidos en el Sí. fútbol, Hoy, soccer. por cierto, empate. Estoy hablando Bien. del americano porque ahí se ve muy claro ofensa y defensa. Claro. Incluso los equipos están divididos para que sea mucho más claro. Defensa de un equipo juega contra ofensiva del otro. Lo mismo nos pasa en la vida. Hay gente que vive jugando en el equipo ofensivo, maneja a la ofensiva, habla a la ofensiva, se relaciona a la ofensiva. Y habemos otros tantos que vivimos a la defensiva. Entonces todo el tiempo estamos, pero ¿por qué me lo dices? Y como que manejamos a la defensiva, cuidado, me va a chocar. Y tampoco ninguna de las dos es ser inteligente emocionalmente. Debemos de poder manejarnos, irnos cambiando según sea el caso. Y si alguien está ofensiva, o sea, está en el equipo de la ofensiva, te está hablando de una manera agresiva, no está siendo inteligente, ahí es cuando doblemente tenemos que ser inteligentes. Y sacar el dominio propio. Correcto, porque si tú te dices, me sonrío, si yo estoy enojado y tú me sonríes, te estás burlando. ¿Te parece gracioso mi sufrimiento? Lo que me está pasando. Entonces sí viene la media de poder, justo lo que decías, Yamil, poder evaluar también, no solo mi emoción, ahora viene la función del otro. La emoción del otro y cómo se va yendo con la nuestra. Así es, y también hace un momentito platicábamos sobre cuáles pueden ser estas características, ya hablamos de que la inteligencia emocional, pues es ese identificar, ¿no? El poder ver fuera
también ver dentro, porque empezamos diciendo que es una doble vía. Yo observo y también me autoobservo para identificar cuáles son las emociones que yo estoy experimentando en el momento. Y hablamos acerca de unas características. ¿Cuáles pudieran ser estas características? Ya estuvimos como mencionando algunas, ¿no? El precisamente, Fanny decía algo súper interesante, el no ser reactivo. Yo creo que esta es una de los valores más importantes, una herramienta muy buena que debo confesar que fue algo que me costó mucho trabajo de pronto poder tener esa calma ante una emoción que de pronto se presenta, una emoción muy fuerte. Y yo era de estas personas que quizás no reaccionaba de una manera agresiva. Lo que siempre hago, pues primero es llorar y después ya vemos de qué forma resolverlo. Pero sí reconozco que una de las cosas que me pasaba era que yo quería hablar al momento, o sea, hablar, decir, y hay que reconocer que no es el mejor momento cuando recién acaba de suceder o de sucederte una experiencia. Era tal mi deseo de querer resolverlo, porque estás orientado como que a las cosas vayan mejor, que no me daba cuenta que no era el mejor momento ni para mí, ni para la persona con la que había tenido el conflicto. Ni para la situación. Ni para la situación, así es, y me fue difícil entender, o a lo largo de ir como apaciguando más esa emoción, no apaciguando, quizás permitiéndome sentirla de manera completa, ¿no? Porque yo de pronto sentía quizás este miedo, esta frustración, y mi siguiente paso inmediato era, vamos a resolverlo. Pero yo reconozco que me sentía, por ejemplo, situaciones en el trabajo, ¿no? Teníamos alguna queja de algún cliente y de pronto tú dices, vamos a resolverlo en este momento porque estoy colgando con la llamada y estás enojada, estás sorprendida porque eran cosas que no debían haber pasado, porque ya se había hablado antes, y reconozco que era más mi deseo de querer que las cosas mejoren, que no me daba cuenta pues que no mejoraban porque yo todavía seguía enojada. Estabas enganchada. Enganchada. En el enojo o en la frustración. Y en la frustración sobre todo, y hasta que entendí de que me tenía que dar al menos toda una tarde, toda una mañana para decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo, no? Estoy sintiendo mucho enojo, mucha frustración. ¿Por qué? ¿O para qué estoy sirviendo, no? ¿Quién? Porque no quiero que este cliente tenga una mala imagen de nosotros o que piense que no hemos descuidado, sino reconocer que en este punto en donde estaba se había cometido un error y que de ahí iba a partir, pero no en ese momento. O sea, no tenía que ser, claro. Si pasó a las 3:05, no tenía que ser a las 3:10. Así tal cual, Liz. Sino que yo decía, bueno, ya pasó, sé que esta es una experiencia que nos va a servir y voy a sentirme enojada toda la tarde de hoy, porque hay que reconocer que nos sentimos enojados, claro, o sea, que es humano. No hay que satanizar las emociones que sentimos. Se vale enojarse. Lo que no se vale es lastimarte ni a ti ni a los demás con tu enojo. Entonces, me tomaba esa tarde, y al día siguiente decía, bueno, ahora sí es el momento de sentarnos, porque además ya me sentía más tranquila. Reflexionando, y ya en ese momento me sentía más creativa de buscar soluciones. Y no culpables. Totalmente. Pero debo reconocer que ha sido uno de los más grandes retos que he tenido, porque confundía ese querer que se resuelva pronto con el mejor resultado para todos, ¿no? Y esto es algo que la inteligencia emocional me ha ayudado a desarrollar, de decir, ahora sí, si estoy enojada, si estoy asustada, o la vida te trae, todos los días te trae así como que un reto, y digo, voy a tomarme la tarde, si es un día, para estar con esta emoción, y cuando ya sienta que se haya pasado, porque no la voy a reprimir, no voy a decir tampoco, mañana lo pienso, porque te quedas aquí con tu enojo atorado, y mañana estás igual. Que es como el lodo. A mí el ejemplo del lodo siempre me ha hecho dejar más claro las emociones y la inteligencia emocional. Muchas veces cuando nos manchan con lodo, lo primero que quieres hacer es quitarlo. Y cuando el lodo está húmedo, te mancha más.
y luego es más difícil quitarlo. Claro. Si tú dejas secar el lodo, si dejas que se asiente, es mucho más fácil retirarlo y luego lavar la prenda. Lo mismo pasa con las emociones. Tenemos que dejarlas asentarse. No 1000 siglos, una tarde. Porque tampoco es saludable eso. Tampoco, Claro, es claro. porque es evitación. Pero bueno, una tarde, un día, analizar soluciones, tal cual lo dice Yamili, porque si no, cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado, cuando uno está impotente, busca culpables. Sí. Y nunca Y se no va a resolver soluciones. algo, correcto, y nunca se resuelve algo si no logro identificar primero qué siento, por qué lo siento, hacia quién o qué lo siento, porque a veces es la situación y no la persona. Claro. A veces, y cuando no lo identificamos, reaccionas contra la Así persona es. y no a solucionar la acción. Claro. Siempre se los he dicho, mis hijas a veces decían, mamá, pero ¿cómo luego puedes voltearte a hablar? Es normal, porque muchas veces Claro. cuando estamos resolviendo una situación, la situación me enoja, pero nunca me van a enojar las personas. Entonces le digo, nunca voy a estar enojada contigo, ya está, resolvimos la situación, para mí siempre vas a ser mi hija. Abrazo a papacho, hablo normal y me dice, mamá, dame 5, y también lo entiendo. Es parte de la construcción de su Claro. inteligencia emocional. Que eso también se puede confundir, hace un momento lo quería mencionar, con el optimismo tóxico, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, otro tema. Claro, Que, o sea, es como si todo está bien, todo está bien. Pero no, todo está bien. Claro. No, todo está bien y tienes que estar mal y tienes que vivir ese mal y tienes que superarlo y tienes que desarrollarlo. Y hay que afrontarlo y exactamente. enfrentarlo y resolverlo. Sí, sí, sí. Pero Se optimiza. todo tiene sus tiempos, que Claro. es parte de la inteligencia emocional. Sí, y estas palabras que mencionaron, esta supresión, esta represión, también son palabras que giran alrededor de este concepto, sobre todo el concepto de las emociones, porque cuando carecemos de esta inteligencia emocional, esa es otra de las características que tiene y no la tenemos como bien desarrollada. Una de las cosas que hacemos es lo que tú comentabas, Luis, es decir, bueno, me salió mal, pero no pasa nada. Y al día siguiente, y en el momento estás como tintineando, pero en el fondo llegas a tu casa y te sientes muy mal como persona, te sientes así que no quieres comer, no quieres bañarte, y ¿por qué lo hice? Y empiezas como a destruir algunas partes que pueden ser o suelen ser muy positivas en nuestra persona, sobre todo reconocer que los errores que cometemos solos, en equipo, ajeno a ti, porque a veces son cosas que están fuera de tu control, son una posibilidad de poder construir algo más grande, que muchas veces o quizás no lo vemos en el momento. Pero estas palabras que acaban de mencionar están muy relacionadas con las emociones y tenemos que tener mucha alerta de cuando podamos considerar que estamos dejando de ver una emoción, ¿no? Esa supresión, esa represión, al final del día se convierte en esta energía que tú decías, Fanny, de decir, bueno, luego al día siguiente, o sea, no estallas, explotas. Correcto. Y vámonos con todos los que están alrededor. Y eso pasa mucho con la gente que suprime o reprime sus emociones, que dice no pasa nada, y nos volvemos así como que un basurerito que guarda, acumula, deja que las emociones se queden allá. ¿Y cuál basura? La basura apesta. Yo soy Sí, a los idea- días apesta y crece. Todos feo. hay que sacarla. Pero además, y feo. No, y trae igual bichitos y Lo trae mismo pasa con de las todo. emociones, tenemos que poderlas expresar sanamente, Estoy de acuerdo. inteligentemente, en el momento justo, en el momento adecuado con las personas, en el tono, en el lugar, pero no acumularla, porque cuando la acumulamos, apesta, y como apesta, estalla. Y perdón, quisiera comentarles ahora que estamos platicando de una experiencia que tuve hace poquito, y ahora que recordamos, que decía Fanny, el cómo expresarlas, a veces es difícil cuando estamos tratando, sobre todo en un entorno en el que pues las personas que queremos están desarrollando nuestra inteligencia emocional. Y hace unos días tuve la experiencia precisamente con mi hija, que cumplió años el 17, pasa 17 de noviembre. Ah, ¡Es hace mi poquito. tocayo de Sí, cumpleaños! sí. ¡Felicidades también, corazón! Ella se llama Victoria, recién cumplió 12 años. Y el día de su cumpleaños, que festejamos domingo anterior, pues una de las cosas que ya habíamos preparado la casa para recibir a mi familia, era la verdad una reunión muy Familiar. en corto. Y yo le pregunté si quería compartir alguna de las canciones que ella toca en piano con mi familia. Y ella me dijo que sí.
Bueno, pues bajamos el piano, pues me dijo que sí, pues yo también entiendo que están en esa edad. Claro, Entonces de dije, repente te digo algo y preguntárselo. ajá. Primero preguntárselo, ¿ok? Entonces bajamos el piano, se lo acomodamos y le puse unas las plantitas que se ve así como un Aesthetic. momento Aesthetic, totalmente. como dicen los chavos. Totalmente. Aesthetic. No solamente eso, y dije, bueno, vamos un pasito más allá, previo a la recepción de las personas. Le dije, oye, hija, si quieres te grabamos un video. Porque ella hacía así como que un nivel un poquito más. Sí, mamá. Bueno, no solo le grabamos uno, le grabé 2 videos. Y dije, bueno, pues todo parece indicar que sí. Entonces llega el momento de la reunión. Y cuando ya toda la familia está, le digo, hija, ¿te gustaría tocar las piezas del piano? Se sienta y entra en pánico escénico. Y Cielo. imagínense yo, así Como como mamá, claro, mamá, sí. y además está mi familia, que mi familia decía, no, o sea, no te preocupes, Victoria, pero Victoria, sus ojitos llorosos, y entró en pánico, y yo le decía, hija, no tiene que ser en este momento, puede ser otro día, otro domingo pueden llegar, y al final de cuentas se levantó de su silla, y se fue, empezamos a repartir la comida, así como que... Distracción, Así, distracción. hacer otra cosa, pero una de las cosas que de verdad agradezco mucho la inteligencia emocional, y no solamente eso, a los videos y a las conferencias que he tenido la oportunidad, de quienes he tenido la oportunidad de aprender, que no se le pasaba. O sea, estaba en su cumpleaños y eso, de verdad que como mamá, creo que es una de las cosas que tú dices, ¿cómo lo manejo? Claro. Porque es su cumpleaños, sus ojitos están llorosos. ¿Quieres que lo ¿Cómo disfrute? rompes eso de decir, hija, no pasa nada? O sea, no pasa nada. Entonces, me acuerdo que me acerqué a ella y le dije, hija, no te preocupes, los volvemos a invitar otro día, que vengan, y si tú quieres... Hacemos un live. Ajá, y si tú quieres Ven. tocamos. Entonces, ella se quedaba callada, me pedía que la abrazaba, y le hacía preguntas, y le preguntaba las cosas. Dios mío, hice 1000 preguntas, y no obtenía una respuesta de ella. Y recordé un video en el que la persona, el psicólogo que nos estaba instruyendo, nos decía, pídele una palabra a la persona, una sola palabra, porque esa palabra va a expresar toda la emoción. Y le dije, hija, dime una palabra, dime qué estás sintiendo, una sola palabra. Y me hacía así, que no lograba decirla, Tal vez no la encontraba. y le dije, ¿la puedes escribir? Y me hizo así. Entonces le di mi teléfono y me escribió una frase completa. Entonces esa frase decía, mami, es que me siento mal porque todos estaban emocionados con mi presentación y a mí me dio pánico. Ah, Escribió eso y todo cambió. Le dije, hija, entiendo, hasta a mí me hubiera dado pánico porque todos están a la expectativa Claro. de lo bonito que tú lo haces. No te preocupes. Y en el momento en el que ella logra sacar esa emoción, todo cambia. Se secó sus lágrimas y le dije, acompáñame a la mesa, vamos a comer, porque yo no había comido. Se sentó junto a mí, empezó a comer. Quiero decirles que al final ella llamó a uno por uno de las personas de mi familia y les dedicó una canción por separado. ¡Wow! ¿concierto? De verdad. Y lo que y yo, que había escuchado 2 de sus canciones más importantes, me quedé sorprendida cómo éramos aproximadamente 10 personas. Y ella, por ejemplo, no te llamaba a ti, Fanny, y te decía, ¿qué tipo de canción quieres escuchar? Pero solo a ti te la dedicaba. Entonces, cómo, de verdad, es una muestra de cómo esta inteligencia emocional nos permite dar esa herramienta de salida para las personas que nos rodean, de decir, nos puede pasar, y yo que decía, Dios mío, ¿qué hago en este momento? No, porque lo que menos te gustaría es que en su cumpleaños, algo que decía Luis, no es para disfrutar, pero al final del día, cuando logramos canalizar esta emoción, surgen cosas que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Y esto que vamos construyendo poco a poco es parte de la inteligencia Que lo emocional. que te iba a decir es inteligencia emocional. Lo que ella logró hacer es la construcción de su inteligencia emocional. Porque a pesar de que eso es parte de lo que la inteligencia emocional nos muestra, a pesar de que sintamos alguna emoción, debemos de poder movernos, debemos de poder actuar, debemos de poder seguir y debemos de poderlo expresar. Ella lo expresó, ella analizó, ¿Se movió? se Ujú. movió. ¿Y lo Yo no superó? sé,
y lo superó a su manera. Así es. Eso, y en sus tiempos. Que así debe ser, eso es inteligencia emocional. Oigan, fíjense que una de las características igual de la inteligencia emocional es precisamente no tomarse nada personal. Ay, sí, Correcto. definitivo. Pero es que vamos por la vida, es que usó mayúsculas, me mandó un mensaje y usó mayúsculas. Me está gritando. ¿Por qué Me está no me gritando. escribí? Y luego ¿Por qué ni se cuenta se dijo, en la computadora ya había dejado en Correcto. mayúscula. Me pasa muchísimo con Luis. Es que estoy en la computadora, gorda, y yo, porque me gritan. Sí. Bueno, porque estamos siempre tomándonos todo personal, no es para ti. Y muchas cosas que se digan, de repente alguien sube algo a alguna red social, Lo dices va por mí. dirigido a mí. Sí. Te queda el saco, te lo estás poniendo solo. Muchas veces, la mayoría de las veces, vamos navegando nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, nuestros propios análisis y procesos, y no va dedicado a nadie, va dedicado a ti. Real. Y lo subes porque a ti te mueve algo, no porque quieres mover a alguien más. Y es que porque vivimos creyendo que todo es para nosotros, no es, está lloviendo, porque Oiga. no quieren que yo llegue a tiempo. No quieren que salga de esto. dice. Es como este complejo, ¿no? De que te crees el sol, o sea, que todo gira alrededor de ti. Ubícate. Claro, o sea, O sea, no, sí, sí. no es personal, Sí. y no hay que tomarnos nada personal, incluso cuando sea dirigido a ti, no es personal. Así es. Se vuelve personal cuando tú decides que te cae, te lo pones y lo quieres cargar. Ahí es personal, porque incluso en una discusión que va dirigida a ti, en una situación que es dirigida a ti, esto se vuelve personal cuando tú decides que sea personal. Y la inteligencia emocional nos ayuda a no tomarnos nada personal. Y sobre todo cuando eso que te están diciendo, o como dicen, bueno, hoy sí sentamos, hablamos y de pronto las cosas pudieran ser de manera directa. Pero definitivamente algo que la inteligencia emocional propone es que esa energía de esta emoción nos pueda mover hacia algo positivo en el sentido que construya nuestro bienestar, que nos lleve a un sitio mejor, que aumente nuestro crecimiento personal, nuestra madurez emocional también, porque obviamente todos hemos tenido estos momentos en los que no nos salen bien las cosas y de pronto... Y que van a volver a salir así. O sea, no es algo la que... vida te dice, tin, reprobado, ve Sí. hacia atrás. Vuelve a empezar, recalculando, y nos vamos para atrás. Cuando llegas a formular en la computadora y ¡pluc! Y, no, otra vez, pero sí ya. Se nos Sí, cierra el ya Excel, se nos 45 cierra el Excel. No, hombre. Pero que lo que dijiste es verdad, o sea, al final del día estamos construyendo nuestra madurez emocional también, estamos construyendo nuestra forma de, y ay, es que es la parte que siempre digo, se vale que no quieras hoy ver a nadie, Así se vale que es. hoy te quieras tomar un litro de helado, se vale que hoy No llores. siempre. No, pero llores. Claro. Y Sí, luego, saques. ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que sigue? Porque si me quedo ahí, Fíjate que es otra característica, precisamente, que se fijan de sus emociones. O sea, Sí, se dan claro. cuenta de qué emociones hay, las reconocen, las viven, las sienten, las superan y continúan. ¿nunca te ha pasado que sientes como que algo no, o sea, por dentro, como el nudito en la garganta, Sí. como que tienes ganas de llorar pero no lo logras, como que sabes que hay algo adentro que no has trabajado y que no has sabido cómo? Sí. Bueno, muchas veces que eso nos pasa, hay mil maneras de o vas con un terapeuta o hablas con alguien cercano. En mi caso, yo pongo una película que me hace llorar. Y vamos. ¿Por qué? Porque me estoy permitiendo expresar la emoción que estoy sintiendo, pero no he logrado sacar. Y en Es el un estímulo. En el momento que sale, digo, ok, ya sé por qué lo estaba sintiendo. Ya me acordé por qué me siento así, ya ubiqué hacia quién va dirigida esa emoción, porque muchas veces va dirigida a alguien, no necesariamente solo para ti. Y en ese momento digo, ok, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿Qué sigue? así es. Ya está, ya la saqué, ¿qué sigue? Ya vi, entonces el interpretar ese mensaje y dirigirnos hacia un lugar de mayor crecimiento, pues una precisamente de esas cualidades que tiene la inteligencia emocional. Y también hablábamos de lo que no es inteligencia emocional. Correcto. Y esto, bueno, pues es buenísimo porque de pronto lo vamos a empezar a describir, vamos a decir, "Ay, ¿acaso soy yo, señor?" Alguien me toma personal las cosas. Así es. ¿Están hablando de mí? ¿En Ya qué me momento? conocían antes. Exactamente. Y podemos sentirnos, por supuesto, muy identificados y de verdad que ya aquí les invito a que lo tomemos con humor,
porque si ustedes dicen, oye, creo que me dedicaron a ese programa, pues está dedicado para todos nosotros, porque definitivamente el ir aumentando nuestra inteligencia emocional es un reto de todos los días. Y se trabaja un día a la vez. Así es algo que va cada día, porque en el momento que nosotros bajamos nuestros piecitos de nuestra camita, entonces, y nos empezamos a interaccionar con las personas, empiezan los retos de la inteligencia emocional. Y una de las cosas que podemos observar de lo que no es inteligencia emocional, por si ustedes están conectando y ven el título y dicen inteligencia emocional y de pronto escuchan esto, no crean que es, esto es lo que no es inteligencia. Así es, lo que es fake. Lo que es fake, inteligencia emocional, es empezando con lo básico, es no reconocer nuestras emociones, es de verdad lo opuesto a identificarlas. Y lo opuesto a identificarlas, pues puede ser negarlas, puede ser suprimirlas, correcto, puede ser guardártelas, porque guardártelas implica también un silencio en el que tú haces como que nada pasa, pero está pasando todo por dentro. Pero aparentemente no. ¿Y cuántos no vamos así por la vida? Que es lo que decíamos, la felicidad tóxica. No, claro. De que todo está bien, todo está bien. No, no todo está bien. No te enojaste o no te dolió. Todo está bien. No, o no estás preocupado. No, todo está perfecto. Y omitimos y guardamos. Seguimos, cuéntanos, ¿qué más, Yamil? Una de las cosas también que nosotros podemos reconocer cuando no estamos utilizando la inteligencia emocional es que empezamos a culpar a todos a nuestro victimizamos, no victimizamos. Es que él que llegó tarde, que no hizo lo que yo le pedí como le pedí a la hora que yo se lo pedí. Entonces, y si tú lo hubieras hecho, esto no hubiera pasado. Eso no hubiera pasado, el ir culpando y el estar delegando toda la responsabilidad es también una falta total de inteligencia emocional. Y esto también, viéndolo en un contexto mucho más amplio, tenemos que reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Yo siempre digo, bueno, el día y la noche tienen un ciclo natural y aunque nosotros quisiéramos que hubiera sol 24 horas, afortunadamente la madre sabia naturaleza sabe que no es posible, pero cosas que están fuera de nuestro alcance. Y con el cambio de horario menos. Totalmente, cosas que están fuera de nuestro alcance. También es inteligente de nuestra parte que nosotros reconozcamos que hay cosas que no vamos a poder hacer, pero el ir señalando es señalar y ahora sí que culpar, ¿no? Es una falta total de inteligencia emocional. Porque entonces y yo de madurez también. Me quito la responsabilidad. El no asumir la responsabilidad de lo que está pasando es falta de inteligencia emocional. Porque una persona inteligente sabe reconocer cuando es el culpable, sabe disculparse y deja de señalar. Cuando no hay inteligencia emocional, nos la pasamos buscando alguien. ¿Quién la va a pagar? Justificándose. Incluso nos vamos a decir, es que porque cuando yo nací el doctor llegó tarde, por eso soy como soy, impuntual. Entonces, al final del día le podemos echar la culpa a todos, con tal de no responsabilizarnos. ¿Qué más? Totalmente, y ese victimismo ahora que comentabas, ¿no? Ese victimismo quizás de buscarle esta parte, el punto negro a la situación que nos está pasando, el decir, porque yo, porque a mí, claro. y ese día, de verdad el doctor llegó tarde, pero no es que Marte estaba sobre Júpiter y Saturno, y estas cosas. Pero su pensamiento. Totalmente, y precisamente el sentirnos víctimas de la situación es una falta total de inteligencia emocional. He tenido la oportunidad, pues, de escuchar conferencias de gente que ha manejado la inteligencia emocional a un nivel de maestría. Hay muchos documentales que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Netflix, que nos hablan de gente que ante una pérdida de una parte de su cuerpo, de Correcto. Su familia completa, de un trabajo, de su casa, el mismo documental te va llevando de la mano de decir, bueno, esta persona sí tuvo su momento en claro. el que se sintió mal, hizo lo que le correspondía hacer, y ahora está en un sitio totalmente distinto, y no solamente distinto de crecimiento, sino ahora de compartir cómo ha hecho para lograr ver las cosas de diferente manera. Entonces, el que nosotros podamos encontrar
ese aprendizaje detrás de nuestra experiencia. No todas las experiencias son maravillosas. Hay momentos de crisis, hay momentos de pérdida de seres queridos, en los que definitivamente la inteligencia emocional juega un papel esencial, en el que nosotros decimos, bueno, estoy parado en este punto, reconozco que tengo mucho dolor por la pérdida de esta persona, reconozco que esta situación nunca la esperé, y ahora que hago mi duelo correspondiente, que me tomo el tiempo de llorar, de sufrir, de gritar, lo que sea que nos haga sacar esta emoción, ¿qué es lo que puedo aprender, no? Y ahí se empiezan a formar muchas otras habilidades que van construyendo nuestro carácter y nuestra vida. Pero definitivamente ese victimismo y de decir, no, es que yo estoy jodidita, no, aquí me quedo porque, pues... Porque mi papá, porque mi mamá, porque me tocó vivir aquí, Claro, porque soy mexicano, porque soy yucateco, porque soy... Que se victimiza mucho o que le falta en esta parte inteligencia emocional, pero no quiere decir que porque, o sea, te vaya mal en un área, no soy totalmente inteligente emocional, no, sino en una parte, los típicos que dicen, pero eso no es peor. ¡Ah, Dios mío, sí! Pero eso ¡Fatalistas! No, y además tú me estás contando algo que te pasó a ti. No, y a mí me pasó, o sea, eso no es nada, a mí me pasó. No, y de repente llegó el si tiburón. yo te contara. Claro, llegó el tiburón, mordió la mitad de la embarcación, no teníamos agua, y tú estás, por Dios, pero eso no es lo lo peor. peor. Y tú, ¿qué más te puede pasar? Sí, Estás a la real. deriva, alrededor de tiburones. ¿Qué más? Entonces, esta sensación me río mucho, porque es parte, no se dan cuenta, es totalmente Tóxico. inconsciente. No es inconsciente, no es su intención, pero tienden a ver las emociones y las reacciones en torno a soy la víctima, porque si todo lo peor te pasa a ti, Claro, no hay nada bueno que te pueda así pasar. así es. Y dejamos de ver, y por eso creo que también es importante en esos momentos muy críticos, ¿no? Tomarnos ese tiempo de decir, sí es cierto, no la pasé bien, o sea, Correcto. me fue mal, choqué, o tuve una lesión física importante que te causó dolor. Nadie se alegra por eso, sin embargo, pasa, toma tus medicamentos, que te asistan físicamente y a salir adelante. Una de las cosas que la inteligencia emocional siempre nos va a llevar es a encontrar ese equilibrio perfecto. No es ese extremo positivismo de no me pasó nada y estás con muleta y decir, no, o sea, sí, siento dolor, me está doliendo y necesito descansar, ¿no? Y descansas y te tomas el tiempo que necesites y ese mismo tiempo te va a ir ayudando a pensar las cosas de mejor manera, a valorar lo que actualmente tienes, porque se oye, pues quizás ahorita físicamente no, lo que nos pasó con pandemia, ¿no? Físicamente no podemos salir, pero ¿cuánto nos acercamos a Sí. nuestra familia y Claro. cómo Positivo. La comunicación creció, buscamos otros el medios. valor que le damos, porque ya no había que más que enfocarte a quienes más querías y les dimos Y el cuidarte valor para cuidarlos. para Claro. cuidarlos. Y esa relación hizo que realmente sí te acercaras, valoraras y cuidaras. Ahorita que estabas diciendo esa parte de no victimizarse o de no ser optimistas hacia el 100, ay no, qué bueno que me pasó esto, porque bueno, no. En inteligencia emocional creo un poquito que es no buscar el quién, el por qué, sino para qué. Así es. Para que al final del día esto pasa ¿Cuál es el para aprendizaje? algo. ¿Qué aprendí y qué me corresponde hacer? Asumes la responsabilidad, asumes la emoción, la vives y le das sentido. Pero ese es el para qué. Porque si no solo estamos en qué, quién, por qué, el por qué a mí, solo a mí. Y si le buscamos el para qué, es como que, bueno, esto tiene sentido. Claro. Porque tiene un propósito. Claro, completamente. Definitivo. Oigan, algo interesante que me gustaría también comentar es cuáles son los tipos de inteligencia emocional. O sea, cuáles son estos tipos de inteligencia emocional que de alguna otra forma conllevan o acompañan a la inteligencia, ¿no? Pues yo creo que la inteligencia emocional como que permea o va tocando diferentes tipos de inteligencia, ¿no? De pronto tenemos estas inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias Ajá. múltiples.
que te dicen, bueno, una persona es inteligente en las cuestiones espaciales o en las matemáticas o sociales también, de la naturaleza. Artísticas, musicales. Así es. Yo creo que la inteligencia emocional definitivamente es una habilidad que podemos desarrollar, como muchas de esas habilidades sociales o artísticas que se presentan dentro de estas teorías, y que esta inteligencia emocional, yo digo que siempre impacta de manera positiva a las otras inteligencias. Definitivamente estos grandes físicos, astrofísicos, que tienen un intelecto que tú dices, bueno, eso que dices será, esas ecuaciones, ¿qué tipo de significado tendrán? ¿No? O sea, ¿será que solo sirve para los memes? Claro. Pi al cuadrado. Ándale, algo como eso. Pero me recuerda mucho, no sé si veían esta serie Sheldon. Claro que sí. Que tenía una inteligencia intelectual, o sea, un coeficiente intelectual. Pero ser inteligencia social. Altísimo. Pero ser inteligencia emocional. Sí. No Claro. podía reconocer, no podía expresar, no sabía No cómo. podía empatizar con las personas que le rodeaban, y a la vez creo que también una de las cosas que la inteligencia emocional hace como un beneficio es que esa empatía que podemos sentir junto a alguien que tiene una inteligencia emocional desarrollada nos hace sentir cómodos y confiados. Cuando de pronto, hablando de este personaje, sientes que habla hasta raro, te trata raro, desafortunadamente, porque somos seres sociales, tendemos a evitar a estas personas porque tú dices, pues bueno, creo que algo no funciona bien con él, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso, porque esa evitación obviamente se puede percibir como un rechazo, y ese rechazo que puede percibir la persona hace que aún sean más introvertidos en este tipo de inteligencia que tienen, que puede ser muy especializada, ¿no? Entonces, creo que uno también de los grandes beneficios que tiene la inteligencia emocional es que aumenta nuestra empatía, y eso permite que las personas que están a nuestro alrededor podamos crear este ambiente de confianza, ¿no? De decir, oye, somos no iguales, pero somos parecidos, o sea, te pasan las mismas cosas que a ti te pasan, ¿no? Y de respeto también, porque hay que Totalmente. aprender que no todos van a pensar igual que nosotros, no a todos les gusta el chocolate como nosotros, no a todos les gusta el frío como nosotros. Y no los tengo que convencer. Claro. Exactamente, Es parte de que la eso es parte de lo que te inteligencia emocional, acepto ¿no? como eres. Claro, el respeto, la Sí. empatía, La empatía. el entender que él viene o ella vienen de unas circunstancias que no son, nadie viene de las mismas circunstancias, entonces al venir de otras va a reaccionar de otras maneras, va a pensar de diferente forma, y está bien, es parte de ser inteligente emocional, reconocer el respeto y la empatía. También la gente que no tiene inteligencia emocional tiene baja autoestima. Totalmente, Tiene totalmente. baja autoestima, y por eso reacciona muchas veces como reacciona. Se siente menos, su valía ante otras personas no es la misma. No, y muchas veces la valía no depende de él como persona, depende de lo que tiene, depende de lo que estudió, de repente de su trabajo, de repente del dinero, y no de él como ser humano, como que tengo No, pero ser total, porque pues sí, lo que estudié tiene que ver un poquito con quien soy, un poquito. Sí, lo que tengo, pero eso no me hace todo. Entonces, ni más ni menos. Claro. O sea, más que si ni menos. logras perder esa situación o lo que tienes, no dejas de ser quien eres. Claro, claro. Que ese es Claro, eso o sea, importante. Si Fanny no quiere esta chamarra, sigue siendo Fanny. Fanny, Si claro. Fanny pierde el tono de voz que tiene, sigue siendo Si Fanny. se pinta el cabello de otro color, sigue siendo Fanny. Baja 90 kilos, sigue Sigue siendo siendo. Fanny. O sea, al final del día, Así es. saber quién soy, tener una autoestima sana, Aceptarte. que es eso, es Y va en ser función de- autocrítico, de ir mejorando cada día, de ir Y ojo con la aportando. autocrítica, porque luego Sí. Sí puede ser mortal. O sea, sí de puede ser repente muy somos desgastante. los peores jueces de nosotros mismos, los que Así es. más nos exigimos, los que menos, Los que menos perdonamos. claro, nuestros propios errores, somos muy duros a veces. Entonces la autocrítica sí sana, siempre, o sea, bien encaminada. Y no solamente los errores, sino también los triunfos. Ujú, así es. Saber valorar los triunfos sin decir, ah, sí, gané esto, pero él también ganó más que yo. O sea, no, es también disfrutarlo, ¿no? Decir, ¿cuánto esfuerzo? Porque más que nadie tú sabes cuánto te costó, qué esfuerzos hiciste, qué tiempo invertiste, Claro. o cualquier tipo de recurso. Disfrútalo
y sigue adelante. No te Pero eso- quedes enganchado con eso. Sí, pero eso un poquito de la mano igual con la formación que nos dan. Completamente. Cuando, o la educación más bien, cuando estamos pequeños, lo primero que nos dicen es ser humilde, no presumas. Sí, es cierto. Pero mi papá, mi mamá, la persona que está al cuidado de mí, él sí podía presumir de mí, de mis logros. Ajá. Exacto. Pero yo no, yo tenía que tener humildad. Entonces, si invitaban a alguien a la casa, préstale todos tus juguetes. Si ibas a casa del amigo, si no te lo quiere prestar, No lo no debes. lo pidas, por Sí, favor. claro. Entonces, nuestra autoestima y nuestra valía está muy lesionada muchas veces porque en nuestro afán de querer educar bien a nuestros hijos, buscar hijos educados, personitas que se integren de una manera un poquito más empática en la sociedad, creamos gente que no se valora y no valora lo que tiene ni sus logros. O que dejen que los lastimen muchas veces. Pues es que están acostumbrados a ceder. A ceder, a ceder. Claro, Y en mi casa y fuera. Entonces no está mal ceder uno a uno. Claro. Hoy te toca a ti, ¿qué te gusta? ¿Vainilla? Va. Hoy te toca vainilla, pero mañana chocolate. Hoy que quieres sushi, bueno, pero mañana pizza. No está mal ceder siempre y cuando hay un equilibrio. No Exactamente. siempre seas tú el que cede, el que queda al final, el que no puede. Me costó Pedir, ¿no? mucho, claro. O decir no. El no. El no. Pero ese fue, para que veas, yo el no lo trabajé mucho en mí misma. Y le Pero puedes- es parte de la y gracias a inteligencia todos, emocional. sí, claro. O sea, el decir, Claro. no quiero en este momento, no, me encanta, pero no quiero. Claro. Pero incluso no solo no quiero, muchas veces podemos querer. Te invitaron a 3 reuniones de 3 personas que quieres mucho. No le quita el que tú quieras ir, pero no te puedes dividir en 3. Y el poder decir no, porque al final me va a lesionar a mí, voy a estar con Corriendo. prisas, correcto, contra el tráfico. Entonces aplicar el quién me lo dijo primero, que sería lo justo porque quiero y valoro a los 3. Así es. No le quita el valor tampoco a la persona. ¿Con quién te sientes más cómodo? Pues a veces el criterio sí, puede pero ser a veces, amplio. claro, a lo mejor es uno de compromiso y uno afectivo, a lo mejor por ahí, pero cuando son personas que quieres por igual o que valoras mucho, sí la ley de quien te invitó primero, sin sentirte culpable al Claro. decir No, no. Y sobre todo que luego, cuando tenemos esta carencia de inteligencia emocional, como no queremos sentirnos mal o que la persona se sienta mal, empezamos como que a inventar cosas, ¿no? Porque Y quedas peor, ¿eh? Y quedas peor. Porque en lugar de tener inventas cosas tan esa irreales. inteligencia emocional de decirle, oye, de verdad te agradezco muchísimo que me hayas invitado, te soy sincera, ya me habían invitado antes, pero ¿qué te Correcto. parece si nos vamos en la semana siguiente, nos tomamos un café tú y yo, o desayunamos? O sea, el no inventar, decir, ay, ¿sabes qué? Estaba saliendo, pero me torcí el tobillo, No, y yo de ahorita, pronto... con las redes sociales, todo está... Pero además esto que dices es parte de ser inteligente Así emocionalmente, es. decir la verdad, no hay por qué mentir. Claro. No hay por qué mentir, no hay por qué engañar, la realidad como es y lastimar a los demás. Definitivo. Y si de verdad, Ah, claro. como decías, Fanny, oye, es que me encanta esa persona también, pero pues de los 3 quiero ir a ¿no? Oye, ¿qué te parece si nos vamos y nos tomamos un café otro día? O al día siguiente nos vamos a desayunar, o en la tarde nos vamos al Exactamente. béisbol, o algo que tú sabes que puedes compartir con esta Correcto. persona. No es darle ahí el cortón, no, al contrario, es ser sincero y decir, oye, quizás no puedo ese día, esta hora, pero yo te propongo porque te quiero y me encanta estar contigo. Oye, vamos mañana al cine a El ver cambalacheo. otra película, claro. Correcto, y eso demuestra el afecto que le tienes Claro. y no el rechazo, porque a veces ya nos dijeron en el programa de Viviendo que tenemos que decir no. Entonces, no puedo. Vas con un no por la vida. Claro, y no se trata de eso, el no es una herramienta valiosa porque nos protege. Limita también de Correcto, forma positiva. marca de forma positiva cómo usamos el no. Y hay que, para que vean ahí, sí, empoderar un poco a nuestros niños a decir, no me siento cómodo. Si no le pueden, empezando por los papás, si no le puedo decir no a mi papá y a mi mamá, ¿cómo le voy a decir que no al amigo que me está molestando? Claro. Entonces, sí, estas partes también hablan de inteligencia emocional. Claro. El decir no de una manera sana, sin culpas, sin hacer sentir mal al otro. Esto es inteligencia emocional. ¿Qué otra cosita por ahí tenemos? Fíjate que ejemplos de inteligencia emocional. Dice, y eso es interesante, que podríamos decir, ay, pero ¿cómo? Dice, entender que cada persona es individual con sus experiencias y relaciones. Los Así sentimientos es. personales pueden generalizarse para los demás y hasta cierto punto. Sí, no todos vamos a reaccionar. Incluso a una pérdida, voy a poner el ejemplo de perder un ser querido. Habrá el que se quede tirado en su cama y no se pueda mover. Habrá el que no pueda parar de gritar y llorar y decir, ¿por qué?
y habrá el que esté quieto, Parco. resolviendo, Ujú. no hay lágrimas, está activo. Uno siente más que el otro la pérdida. No. Son experiencias que cada quien expresa de manera diferente porque venimos de lugares diferentes, no podemos generalizar que todos tenemos que reaccionar de la misma manera ante la misma situación. Y no es porque quiera más o quiera menos. Claro, ¿no? Y otra de las cosas que suele suceder cuando todos empezamos a ver estas expresiones, tratamos de identificar, ¿no? Es que, por ejemplo, si Luis no llora porque está muy serio, como decías, es que él no lo está sintiendo. Y ahí empezamos desafortunadamente con los juicios de decir, no, es que él no siente lo mismo que yo, y la verdad, pues porque no se va temprano, y empezamos a hacer esa mala onda de juzgar a la gente, porque si no lo hace como yo, si no llora como yo, si no está triste No grita como yo. Entonces decimos precisamente, es que él no siente, y no es así. Correcto. Creo que una de las cosas que hay que entender de manera completa es que todos expresamos las emociones de diferente manera. Algo que sí sucede es que todos las sentimos de la misma manera porque son sensaciones biológicas que se expresan en nuestro cuerpo. Y eso, un científico, un neurocientífico, Paul Ekman, decía, hay emociones básicas y las vamos a ver a donde quiera que Y vayas. sentirlas en todos. Y las vas a observar. Si tú ves a las personas, vas a poder a través de la observación saber si tiene miedo, si está llorando, si está frustrado, si está triste, si está feliz, sin que tenga que hablar porque toda su corporalidad la expresa. De ahí expresarlas a través de otras formas, como un comportamiento pensado, un comportamiento analizado, un comportamiento inconsciente también, una actitud. Eso es lo que muchas veces nosotros, desafortunadamente, a falta de inteligencia emocional, empezamos a juzgar. No es que míralo, Claro. es que míralo. No, y además, un paso más complicado es que empezamos a dar recetas. Es que lo que debería de hacer es... no, y empezamos como que a sacar la receta. Porque yo soy perfecto. Claro, y a mí me sale maravilloso. Y todo lo que y yo es hago y eso digo debería está de bien. ser de esta manera, Claro. ¿no? Y si no lo haces así, no está bien. Y creo que en inteligencia emocional podríamos hablar Infinito. 2.228 horas. Pero se nos está acabando el Sí, ya estamos tiempo. llegando al final. Oigan, ¿qué les parece si leemos rapidito mensajes? Dice Me así. parece. Súper. Wilber dice saludos a los 4, refiriéndose también a Luz, que le encantaría estar con nosotros por aquí. Ay, nosotros te extrañamos igual. Tenemos, Diviértete mucho. tenemos otro mensaje, denme un segundito nada más entro. Tráenos mientras le decimos a él, tráenos recuerditos. Claro. Por favor, A Un donde quiera que segundito. fueras, comprarnos sal, por favor. por favor, aunque sea arena. Ahí nos van a checar unos mensajitos más. Ok, denme un segundito nada más. Dice así. Mientras carga, quiero comentarles algo. Fíjense que recordaba un poquito sobre el tema de que la gente critica. Recuerdo que en la preparatoria un compañero dijo una poesía que no recuerdo el título, pero decía, y la gente decía y la gente murmuraba, tiene el corazón podrido, porque era una mujer que había muerto su esposo y no lloraba, y murió no sé quién, no lloraba, y todos alrededor decían, y la gente decía, y la gente murmuraba, tiene el corazón podrido, porque no llora, porque no grita. Claro. Entonces era, ¿cómo tú puedes juzgar? Claro. Y ni siquiera tienes el contexto que realmente la persona Claro, está y sintiendo, al pero... final sentimos diferente, sentimos la Así misma es, emoción, así pero es. la expresamos, la sentimos con diferente intensidad y la expresamos de diferentes maneras. Y eso está bien, eso es inteligencia emocional. Y eso es respetable. Totalmente. Tenemos otro saludito, perdón. Dianita Garma, saludos. Saludos, No la Dianita. conozco, pero mucho Diana, gusto, saludos. Dianita, qué gusto que nos estés sintonizando y también a todos los que nos están viendo a través de las redes, pues ya saben. Olga, ya para concluir, dice así, ejemplos de inteligencia emocional, voy a decir 2. Dice, evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco relacionado para tener ciertas sensaciones. Correcto, por ejemplo, en los jóvenes o incluso adultos que consumimos alcohol, porque creemos que de esa forma nos vamos a desinhibir y vamos a poder expresar mejor nuestras emociones, sin tanto tapujo. Es que me suelta, dicen, es que me suelta, me relaja. Me deja ser yo misma. Ajá. Sí. Que en realidad es todo lo contrario, porque Correcto. estás bajo una influencia que te Correcto. genera sensaciones que no son normales y que
se vuelven. Y algo que nos pasa mucho, y debo de también reconocer que he observado, es que cuando estamos en un estrés muy, muy elevado, porque hemos tenido que hacer una semana, un día, empezamos con hoy es viernes y necesito relajación. Y el cuerpo lo sabe, ¿no? El cuerpo lo sabe. Y necesito relajación. Pues bueno, creo que tal vez necesitamos unos 20 minutos con nosotros mismos. No estoy diciendo que no podamos tomarnos una copita de vino o algo así, pero nosotros tenemos esa capacidad de relajarnos de manera personal, de hacer una pausa, respirar y decir, bueno, ¿qué es todo lo que me pasó? Quizás hay algo que me preocupa más o menos. Correcto. Y después de darnos estos 20 minutitos, nos vamos a sentir más relajados. Claro. Y si lo Y queremos, conectados con nosotros mismos. Y si además de eso luego lo queremos acompañar con su bebida favorita, adelante. Correcto. Pero Lo que no vale, sea ajá. un requerimiento para pasármela bien, tener que consumir, tener que... Así es. alguna Incluso situación. para poder entablar relaciones interpersonales. O sea, no busquemos entablar relaciones interpersonales después de haber consumido alguna Porque no eres sustancia. tú, ni es Dejas ella, de ser son tú. otras personas. Correcto. Completamente. Pero ese es precisamente el ejemplo que El nos ejemplo. ponías. Oye, el último ya para concluir y El para ir último y cerrando. nos Dice, vamos. Eso. encontrar el equilibrio entre los éxitos Ok. y los errores, no dejándose llevar por el narcisismo o por una lástima por sí mismo. Creo que Correcto. eso es así fundamental y medular en ese tema. Pero además me encanta porque al final era un poquito lo que platicábamos, el reconocer nuestra valía y estar orgullosos de ella y saber que es algo que nos hace capaces de realizar muchas Así es. cosas, Así es. pero también aprender de nuestros errores, porque de todo lo que no nos sale bien, vamos a aprender algo. Y incluso de lo que sale bien, ¿eh? También, Claro, Porque claro, siempre hay claro. un aprendizaje. Sí, y normalmente ese aprendizaje va acompañado de ese equilibrio entre lo que nos sale bien, y lo que vamos mejorando y lo que no nos vuelve a salir bien y lo que va mejorando. Definitivamente la inteligencia emocional es esta herramienta de bolsillo que les recomendamos poner, que además es una herramienta que se usa todos los días y como herramienta que es, hay que pulirla, hay que mantenerla y eso lo hacemos cuando leemos libros que nos construyen, muchos libros que están relacionados con nuestra madurez emocional, con nuestra madurez de pensamiento, de ir reconociendo estas emociones. Y autores, bueno, acá seguramente van a escuchar de muchos autores que nos ayudan a construir esa autoestima sana de la que hablaba también Fanny hace un momentito, y cómo a través de la construcción de esta inteligencia emocional vamos a ir viviendo nuestro mundo al 100. 100, me encantó, Yasmín. Oigan, hay una frase magnífica que dice, no es magia, es inteligencia emocional. Uf, Es buenísima. que las cosas, mucha gente dice, ¿cómo es que esta persona Logra puede esto. vivir exactamente de esta manera? Cómo casi nunca se le ve que explota. O cómo se relaciona de Correcto. repente, cómo No tiene es conexión. magia. Al final Así es una es. persona altamente inteligente emocional y logra trabajarla, porque la inteligencia emocional se trabaja Todos los días. Nunca dejamos de aprender. Incluso los que somos expertos o no en inteligencia emocional, podemos tener estallidos, podemos tener momentos Claro. donde no nos reconocemos ya, porque eso sí pasa. Sí. Una vez que logras manejar una inteligencia emocional sana, buena, cuando tienes estallidos, no reconoces la persona que eres, no estás ya acostumbrado a relacionarte así. Pero es importante que siempre vamos a tener esos errores, hay que aprender de ellos y seguir adelante. Claro. No es como- Y dar el siguiente, es como la dieta, no hasta el no, mañana. O sea, mañana mismo, Sí. en este momento, ya está. Empiezo de vuelta. Sí, todos los hay una días. frase que dice, cuando te levantes y te veas al espejo, recuerda que no eres la misma persona de ayer. Así es. Es una nueva persona, una nueva oportunidad de crecer, de alguna otra forma de aportar, pero sobre todo de cambiar positivamente. Que eso es lo importante, cambiar hacia lo Totalmente. positivo. Correcto, recuerden por favor, cuéntanos todo, dónde nos pueden Claro que ver, sí. si no nos vieron en vivo ahorita, y dónde nos podrían ver para próximos programas, para siguientes cápsulas, que estoy segura que voy a tener programas maravillosos con ustedes. Te sigo extrañando, amigo, pero Ahorita un ha poco sido- menos. Hoy, después de este programa, un poquito menos. Oigan, pues nos pueden seguir en Instagram como Viviendo tu Mundo al 100, 100 es número. En Facebook, Viviendo tu Mundo al 100 de igual forma. En YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube, Viviendo tu Mundo al 100, donde ustedes pueden ver todos los programas repetidamente. Si ustedes no se acuerdan de algún autor, de algún consejo, de algún comentario, alguna frase,
lo pueden volver a ver las veces que sea necesario. De igual forma tenemos nuestra página www.viviendotumundo100, donde tenemos nuestra revista que cada mes sale, así que es importante que usted también la descargue y la compartan para que más personas pues vivan en plenitud, vivan de alguna otra forma compartiendo y creciendo al 100. Recuerden que la revista es gratuita, la revista Sí. también se llama Viviendo tu Mundo al 100 y estamos hablando de la salud mental y en nuestra portada tenemos a Alejandrina, que la tuvimos como invitada. Wow. hace Personajazo. 2 programas, así que si no la han leído, chéquenla. También tenemos artículos de muchos de los programas. Y también de la vino, y revista. vean también el programa de Alejandrina. También estuvo padrísimo, así que también se lo recomendamos. Oigan, y ya para concluir, yo quiero agradecerle precisamente a la contadora Yamile Argüelles. Gracias, Yamile. Nos vamos a ver la próxima Sí, semana. nos vemos el próximo con martes. otro tema. Fanny, muchísimas gracias. Gracias. Psicóloga de cabecera. Fanny Rodríguez, capacitadora. O sea, realmente todos con una preparación increíble. Y pues yo aquí humildemente, Luis Guillermo, para ustedes. Nuestro guapísimo conductor. Muchísimas gracias. Oigan, nos despedimos con esta frase interesante. Esta frase que dice, vivir tu mundo al 100 no es vivir perfecto, porque nada hay perfecto, pero sí es vivir de una manera más plena. Saludos, nos vemos el siguiente martes. Nos vemos el siguiente Bye. martes. Bonita tarde. Porque hoy no siento